viene el tema de la medición del agua. Hoy por hoy no ha sido un problema, porque todos en sus permisos tienen ahí una cantidad de dotación que tienen para utilizar. La verdad es que no se ha medido. Y bueno, ustedes saben que el tema del calentamiento global, el crecimiento de las ciudades, toda esta parte nos va a hacer presión a nosotros, a los agricultores, sobre todo los que estamos en los sistemas de riego, para que hagamos cada vez un uso más eficiente del agua. Es por ello que hace 2 años planteamos un proyecto para iniciar con, pues, hacer algunas acciones aquí en el distrito, y se pudieron establecer 3 parcelas el año pasado con un sistema de agua de riego con puertas. La idea principal es ahorrar agua, pero también hacer aplicaciones de fertilizantes y manejar agronómicamente correcta los cultivos que se plantan para poder obtener mejores resultados. Hoy por hoy estamos en una segunda fase. Siempre los recursos que se buscan a través de los gobiernos, ustedes saben, ni son suficientes ni podemos cobijar a todos, pero finalmente viene una segunda fase donde se trata de empezarnos a involucrar un poco más y ver la posibilidad de capacitar a algunas gentes que estén trabajando en campo para que puedan manejar cada vez mejor estos sistemas. A la par, nosotros estamos trabajando con el gobierno federal para que apoye a los agricultores que quieran modernizar sus sistemas de riego en beneficio de la utilización correcta del agua. Y bueno, pues ahora viene otro gobierno con otras políticas totalmente diferentes. Precios de granos es lo que se maneja, se va a ver algo en ese sentido. Algo de preferencia de tecnología, se menciona que viene mucho extensionismo, como había por ahí en los años 60, 70, algunos de ustedes se acuerdan. Y bueno, pues habrá que ver cómo realmente viene este nuevo sexenio y cómo de alguna manera nos podemos emular. Lo cierto es de que en general en todos los sistemas, de todos los distritos de riego ha habido una baja muy importante en la cantidad de área que se está trabajando. Lo vemos aquí en Anagua, pero también lo vemos en General Bravo y lo vemos en todos los demás distritos. Bueno, a nosotros como Fundación Produce nos cambiaron también mucho el esquema desde hace 5 años. Ya no tenemos tantos proyectos como teníamos anteriormente. Teníamos 20, 25 proyectos ejecutando a la vez. Ahora traemos 1, a veces 2. Hemos estado también manteniendo mucho. Pero bueno, siempre Anáhuac ha sido un polo de interés y hemos participado en ese sentido. Y hoy, bueno, lo que venimos a ver es precisamente unos resultados que Abel nos tiene de los pequeños o grandes cambios que ha hecho y que de alguna manera pues, nos dan otra opción. Para algunos no es, digamos, como que los grandes cambios, pero bueno, pues los cambios también se deben de hacer poco a poco y la verdad es de que recuerdo mucho el ingeniero Maldonado que decía que siempre cuando le llegamos a la parte más sensible del cuerpo humano, que es esta parte de aquí, ahí es donde podemos empezar a hacer cambios importantes y yo creo que los resultados económicamente hablando pues nos van a hablar por sí solos, pero lo que sigue es qué le estamos haciendo a nuestros suelos, que también tiene una plática en ese sentido, que a veces nos olvidamos completamente del suelo, que ese es nuestro patrimonio. Finalmente, si el suelo no está bien, pues lo que le pongamos encima pues tampoco va a estar bien. Entonces, pues es más que todo eso, invitarnos a ver qué otras cosas podemos hacer con estos cambios y bueno, también estar atentos a lo que las agarras de los próximos días. También habrá que estar muy atentos porque ellos también tienen una serie de se plantea una reorganización completa de todas las estructuras de las secretarías, de todas las secretarías de Estado. Incluso se habla de que van a aparecer la figura de los delegados y vienen coordinadores y vienen muchos cambios, esperemos que para bien. Y bueno, pues invitarlos a seguir participando, agradecerles la presencia y pues en lo que podamos seguir apoyando a través de la fundación, pues ya saben que cuentan con el compromiso de nosotros y pues agradecer
Pedro Jauregui, si es tan amable, la cordial bienvenida a los productores. Como no, muchas gracias. Pues buenos días a todos y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Manuel, por invitarnos. Pues siempre la Zagarpa pues, es uno de sus ejes principales, la transferencia de tecnología. Miren, la soya a lo mejor es un tema algo pues complicado. Por una parte nosotros como Zagarpa fomentándolo como un cultivo alternativo a romper el monocultivo de las gramíneas que hemos establecido como granos. Técnicamente, científicamente se ha comprobado que es buena la rotación de cultivos y la soya se considera uno de los mejores para ese sentido. A la mayoría no le fue como esperábamos, sin embargo aquí tenemos los extremos. Aquí está Abel, que es el referente estatal, logró las 4 toneladas por hectárea, que hasta en el mismo Estados Unidos son difíciles de obtener, y aquí las obtuvimos, nos sumamos a decir, las obtuvimos con Abel. Faltó asistencia técnica especializada en ese cultivo. Ni la Zagarpa teníamos técnicos especializados en soya, porque no es un cultivo tradicional. Y el propio Ragasa también pues, empezó a improvisar con técnicos aquí de la región que tampoco traían antecedentes de siembrar de soya, nada más lo que les fueron por ahí capacitando de manera, pues nada más en literatura, ¿verdad? Abel sigue con la tendencia a sembrar. Yo no sé, a ver si con el nuevo gobierno hubiera algunos esquemas más de apoyo y que ahora todo vayas así. Si se celebrara un apoyo mayor en cuanto a financiar o aportar para que los productores puedan sembrar, pues ya que mejor técnico podemos tener aquí en la región, que tú asesoraras esa siembra, si llegara a haber más gente, yo creo que te vamos a tener que voltear a ver a ti porque pues tú ya lo lograste y no fue una chiripa, ya le dijera, ay, no, es que ese año le pegó, ese año fue algo externo y le tocó la suerte a él. Ya son 4 o 5 años. Cuarto año con buenos resultados. Entonces, pues ya que mejor referente queremos. Y bueno, de nuestra parte comentarles, sí, como decía ahorita el hijo Manuel, tienen cambios muy sustanciales en la Zagarpa. Se habla que no va a haber delegados, no va a haber coordinadores. Los puntos buenos que yo he escuchado, que yo creo que les va a beneficiar a ustedes directamente, es que se pretende fortalecer los CADER y los distritos para que se conviertan en verdaderos detonadores del desarrollo rural, incrementando los técnicos extensionistas. Donde yo he escuchado desde el INIFAP, va a contar con mayor recursos para la validación y transferencia de tecnología, que eso es lo que hemos estado careciendo últimamente. Ya no hay técnicos, no hay extensionismo, no hay. El extensionismo está muy incipiente, no hay validación ni la transferencia que requerimos. El campo, ¿cuántos años tiene que se abandonó aquí? Sí, 2005. 2005 dejó operar el campo experimental, que por ahí lo hemos tratado de reactivar, pero la colonia donó 40 hectáreas y un particular donó 20, total se juntaron 63 hectáreas experimentales. Se le donaron al INIFAP, pero en ese tiempo la reforma agraria, ahora SEDATU, tenía todo un procedimiento para articular al INIFAP. Los antecedentes que nos da el INIFAP hicieron todo el proceso, todos los que les pidió en su momento la reforma agraria se hizo, se integró el expediente, se mandó a oficinas centrales y de allá para acá, ahí se trunca la información, no hay una contestación ni negativa ni positiva para la articulación. Estamos en busca de eso, o sea, ¿qué pasó con esa respuesta? Porque el expediente se entregó completo y está recibido de oficinas centrales de la reforma, donde iba completo. Entonces iba nada más ya al visto bueno. Yo creo que es uno de los puntos que
estar haciendo la entrega, recepción de esta administración, que es uno de los puntos que estamos plasmando, el sacar la situación jurídica de ese campo. Pues bueno, muchas gracias y aquí estamos, expresa. Muy bien. Bueno, yo sé que la soya hace 2 años fue de cierto punto popular, ¿no? Ahorita ya no. Hubo productores que no, ni siquiera pudieron cosechar. Hay muchos detalles que arreglar, no es difícil, yo lo veo como cualquier otro cultivo, en realidad, ¿verdad? Hay 3 detalles principales, no porque los otros no sean importantes, que hay que cuidar con mayor cercanía, que es la clorosis, el riego y después ¿cuál podría ser el otro? Pues no, básicamente esos 2, la clorosis, la maleza. La maleza es la otra. El restablecimiento es un detalle ahí que se tiene que cuidar mucho con el restablecimiento. Sí. A la siembra. Cuando tú tienes muy buen establecimiento, pero si no toda la maleza o no atacas bien la clorosis, no vas a lograr los resultados adecuados. Y lo mismo en el riego, hemos visto a través del tiempo que el riego, contrario a lo que pensábamos cuando iniciamos hace 4 años, que se decía o creíamos que la soya no necesitaba mucha agua, es todo lo contrario. Ahorita ya estamos aplicando 5 riegos, el año pasado aplicamos 6. Este año salimos con los 5 riegos, nos distribuimos de una mejor manera y pudimos salir con los 5 riegos. Pero sí hemos visto que en áreas donde hay, por decir, encharcamiento, nada más cuidando que no quede 2 días encharcado, es donde mejor prospera la soya. Entonces vamos a esta es una pequeña historia, todos sabemos dónde estaba la presa, el distrito, la presa de Cristiano Carranza y el distrito de riego, con los diferentes módulos que tenemos, la laguna, el agua que está por aquí, ¿sí? Por aquí. Y esto básicamente es el clima. Sabemos que es un clima muy benigno, ¿verdad? Para casi todos los cultivos. Una temperatura media anual de 21,5, una mínima registrada, esto es para la estación de Salinillas, de -11. Entonces, una precipitación media de 471 milímetros, donde el mes más llovedor es septiembre y el menos llovedor es diciembre. Una evaporación alta de 1960 milímetros. El mes de julio es el más caliente, contrario a lo que pensamos que es agosto, es julio, y diciembre el menos, por menos evaporación. Ya iniciando en lo que estábamos viendo ahorita del riego, platicaba Manuel de la instalación de los equipos. Empezamos a instalar los equipos con esta válvula, es una válvula de pulsos. Hay dos en la parcela esta, hay 2 líneas de riego. Se instaló la válvula en una zona para poder comparar con la otra. Pudimos lograr, ahora sí que a prueba y error, mejorar la aplicación. Nos topamos con el detalle de la nivelación, que no teníamos una nivelación adecuada. Hicimos algo de nivelación en un inicio, antes del riego, pero no fue suficiente. Entonces tuvimos muchos problemas, de tal manera que tuvimos que hacer estos reforzamientos aquí para poder conducir de mejor manera el agua. Esto ¿qué nos indica? Que antes de poder instalar y más bien trabajar los riegos adecuadamente, necesitamos pensar en la nivelación.
Aquí ya está en funciones, ¿verdad? Por este lado no tenemos ningún problema. El problema lo tenemos en el suelo, que precisamente en esta parcela es un suelo con mayor concentración de arenas. Entonces, y la pendiente que tenemos aquí y la condición del suelo que es arenoso, no nos da un humedecimiento suficiente, de tal manera que tenemos que prolongar los periodos de riego o más frecuentes. Esto lo necesitamos corregir para este otro ciclo, dando nuevamente otra nivelación para poder lograr algo así, con mejor eficiencia y que podamos tener un mejor mojado aquí en el lomo del sur. De otra manera, nos queda seco arriba y no vamos a tener la humedad suficiente. Vamos a establecer, pero entre el lapso de riego y riego nos va a estar faltando humedad. Esta es la válvula de pulsos. Aquí en esta parte programas tú los tiempos de apertura y cierre de la válvula. Este es el panel solar con la que recarga la batería. De tal manera que, de acuerdo a algunos parámetros que muchas de ellas están establecidos y que para cada predio va a tener que ser a prueba y error también, sobre los tiempos de apertura y cierre que van a manejar aquí. De tal manera que vas a manejar un tiempo regando hacia este lado, la válvula va a cerrar y abrir hacia este otro lado, de acuerdo al tiempo que tú le estableces. Esto nos va a mejorar la eficiencia del riego, y vamos a ahorrar agua y vamos a tener un mejor mojado. El pulso lo que nos va a ocasionar es que vamos a aventar agua hacia los surcos, luego la vamos a cortar y vamos a aventarla hacia acá. Después la regresamos acá y los primeros metros que ya están mojados, el agua va a correr más rápido. Y vamos a empezar a tener mejor mojado, más ahorro de agua. Como les digo, tuvimos muchas dificultades, las pudimos sortear de alguna manera, pero nos hace falta más afines en la cuestión de la nivelación. Si no nivelamos adecuadamente, este tipo de riego no va a funcionar como debe ser. Y yo creo que es a lo que necesitamos llegar, ¿verdad? Es el siguiente paso de riego rodado, y es lo que nos puede ir a funcionar aquí. Los riegos de aspersión, pues sí son muy buenos, ahorran mucha agua, pero son más caros. Necesitan una red eléctrica también aparte, ¿verdad? Y en este caso, pues no necesitamos la red eléctrica. Y para los cultivos que estamos acostumbrados a sembrar aquí, pues este se acopla bien, se adapta bien. Posteriormente, del riego, procedimos a dar un arrope. Aquí se ve la cantidad de maleza que teníamos. En este ciclo logramos no aplicar los herbicidas, que es una parte de lo que encarece el ciclo. Aquí en el arrope pudimos eliminar bastante. Aquí se ve cómo está verde, y donde ya pasó la cultivadora ya pudimos eliminar gran parte de esa maleza. En el caso de la preparación anterior a todo esto, pues tradicionalmente estamos acostumbrados a lo arrecho, rastras, que quede bien mullido el terreno, lo clásico que siempre hemos manejado, que se nos ha dicho que debe ser. En este caso optamos por nada más dar un paso de multiarado o un subsuelo con aletas laterales y 2 pasos de rastra. Los 2 pasos de rastra, la idea es editarlos posteriormente en este nuevo ciclo, tratando de hacer los trabajos de multiarado en mejor tiempo. Yo creo que lo que viene ahora más que el arado, que yo creo que ya lo debemos de retirar, es la labranza vertical que le están llamando ahora. Es el uso del subsuelo, o el uso del multiarado, o el subsuelo con aletas laterales, y dejar la materia orgánica arriba del suelo. Yo creo que los malos resultados de cosechas que hemos tenido en el distrito es en parte un resultado de 80 años de malas prácticas de cultivo. Desde que se fundó el distrito, pues comenzamos con algodón, tuvo un auge, se vino abajo, comenzamos con sorgo, maíz, ahorita
pues no son los mejores precios que tenemos ya y los costos muy altos, no es la mejor opción. Yo creo que nos toca a nosotros ahora meter una nueva opción para poder hacer que resulte otra vez de nuevo el distrito aquí. Y para esto necesitamos modificar nuestra práctica de cultivo, dejar lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a hacer y meter nuevos trabajos. Creo que lo que viene ahorita es la labranza vertical y a lo mejor la mínima labranza, que ya la labranza vertical vendría siendo una parte de la mínima labranza. Pueden hacerse nada más lo que es la reformación de camas o de surcos y tratar de minimizar los pasos de maquinaria entre los labores rurales. Lo que dice Gerardo de labranza de conservación, esa es la idea, ¿verdad? Sí. Pues yo creo que la labranza vertical es parte de ya una labranza de conservación. Por supuesto. Yo no la conocía como labranza vertical, hasta hace poco el doctor Martín me la mencionó, dijo, esto se llama labranza vertical y es lo que estamos ya entonces haciendo, ¿no? Sin usar arados, ya los arados nomás son para rayar secos. Después de la ropa viene la siembra. En el caso de la siembra, estamos aplicando aquí al mismo tiempo, cuando tenemos la semilla, el fertilizante, que estamos usando 100 kilos en este caso de P-Evolution, y enfrente de aquí no se aprecia, pero enfrente del tractor trae un tanque donde estamos aplicando líquido, estamos aplicando 30 litros de herbicida de lombriz, estamos aplicando el inoculante, que es el inoculante de la marca comercial CETE, que es para Rhizopus japónico, y también un quelato de fierro que nos redujo mucho la clorosis, no la evitó, pero sí la redujo, que es el EDHA. Se mezcla todo y se aplica a chorrillo directamente arriba de la siembra, arriba de la semilla, de tal manera que las ruedas tapadoras van cerrando y ya el líquido, el lixiviado y el agua que estás aplicando ya va quedando junto con la semilla incorporada. La profundidad pues, son no más de 5 centímetros y traemos una densidad de siembra de forma práctica de 30 a 31 gramos por metro, que viene siendo como unos 45 kilos aproximadamente de semilla. De esta manera, al aplicarlo así, pues estamos evitando pasos de maquinaria. Lo que se me olvidó comentarles, antes de todo esto, claro, está el surqueo. En el surqueo estamos aplicando 1 tonelada de gallinaza, y ya es el 4º año consecutivo que se hace. Hemos estado haciendo algunas pruebas pequeñas aplicando más cantidad, 2 toneladas. Ahorita Oscar nos podrá comentar algo de eso. Pero yo creo que parte del éxito y de la mejora de los suelos está en eso, ¿verdad? La gallinaza, más que un fertilizante, es un mejorador, pero al mejorar la estructura y el suelo, mejoramos la fertilidad, al mismo tiempo que la gallinaza nos está haciendo que se incremente la flora microbiana, tanto los microorganismos como la cantidad de lombrices que hemos estado viendo que hay incremento. Entonces todo eso nos va a ayudar a que los fertilizantes que se apliquen sean realmente la planta los tome como debe ser. De otra manera no hay mucha parte de los fertilizantes que se va a perder, no los va a aprovechar la planta, ¿verdad? Los riegos pues se dieron 5 riegos como les comenté. No te puedo decir que hay un lapso entre riego y riego, porque se estuvieron manejando de acuerdo a las condiciones del clima. No puedo decirte que son cada 20 días, cada 30 días, porque no es cierto. O sea, ya no debe manejarse eso. Tienes esa base, pero tú tienes que estar observando día a día el suelo y el clima y el avance del cultivo. Muchas veces, cuando está en fructificación, pues a lo mejor se lo tienes que dar más antes, ¿verdad? Si ya tú ves que el suelo está muy seco. Disculpa, a ver, ¿puedo preguntar? Ahorita dijiste que había sido 6 riegos. ¿Qué riegos el año pasado? El año pasado.
Sobre el mismo tema de riegos, yo quisiera, bueno, en lo personal, quisiera que se aclarara lo siguiente. Tú hablabas de que le daban un tiempo a riego y luego lo suspendían y se volvían a sobreregar. ¿Es así o me entendí mal? En la multicompuerta dices, Sí. no se puede manejar como un sobreriego. Pero bueno, riega 2 veces el surco. De acuerdo al tiempo que tú le das a la válvula de apertura y cierre, ese es el principio de los cursos. La primera vez vas a tocar totalmente el agua sobre seco. Sí. Las cortas y riegas por el otro lado sobre seco. Luego abres de nuevo hacia el otro lado. Los primeros metros que ya se regaron, el agua va a correr sobre ya mojado, ¿verdad? De tal manera que va a correr más a prisa y va a mojar menos ahí porque ya hay una cierta humedad. Y va a ir avanzando de esa manera. Pero tú mencionaste que había un ahorro de agua. ¿Dónde está el ahorro de agua? Porque el primer riego que le das, lo dejas que salga hasta el final el surco. No. O nomás le das un tiempo. No es un tiempo. Eso es lo que te comentaba ahorita, de que es la prueba de error de acuerdo al tipo de suelo y a la pendiente que tenga con los surcos. Esos son detalles que nos faltan afinar bastante. Hay muchos detalles que hay que ir conociendo y aplicando y corrigiendo para poder dar una mejor aplicación. El ahorro lo tienes porque cuando, en el riego tradicional que estamos haciendo con megas, tú encharcas totalmente la mega, tú sabes el patrón de mojado cómo es. En el inicio está así y al final está así. De esta manera lo que estás tratando es de que en el inicio el patrón de mojado sea menor y acá sea un poco mayor. Tratar de que, nunca lo vas a lograr, pero tratar de que esto sea un poco más parejo. De esa manera es como ahorras agua. ¿Pueden poner la imagen ahí? ¿Qué me dices? Sí, no para comentarios. Hace como 20 años, el ahora doctor Marco Arellano hizo su tesis precisamente sobre eso, sobre computaciones. Hay mucha literatura. Para cuando Marco hizo su tesis, y la hizo aquí en el campo, ya había mucha información de pulso, de riego por impulso, ¿verdad? Entonces, eso ya está hecho, ya existe mucha información, ¿verdad? Y bueno, es lo correcto, como dice Alec. Más que pues al estarlo haciendo él, ya prácticamente, bueno, pues lo está haciendo por el suelo, pero ya hay cantidad de información, de tablas con respecto a pendientes y a tipos de textura de suelo. Aquí lo que nos ha apasionado con todo eso es que se instaló el equipo y ya teníamos el tiempo encima y quisimos aprovechar el primer ciclo. Entonces la nivelación que dimos antes del riego y antes del surqueo pues no fue suficiente, nos falta todavía afinar más ese detalle, pero quisimos aprovechar este ciclo que ya estaba en puerta. De hecho sembramos un poco más tarde y sí, los resultados fueron un poco mejores. Así lo esperaba yo. Uno, por la pendiente, que no es la más adecuada. Dos, es el primer año de siembra de soya ahí, no tenemos la condición de suelo que tenemos en los otros lotes, que ya están en cuarto año de aplicación de mejoradores. Entonces, sí se esperaba una baja en el rendimiento. Yo creo que en lotes nuevos no podemos esperar un resultado excepcional al primer año. Esto es una mejoría. Si tenemos 80 años haciendo malas prácticas de cultivo con suelos deteriorados, pues no los vamos a mejorar en uno, ¿verdad? Y ahora que comentas esto de que se esperaba una baja en el rendimiento, ¿cuál fue el resultado al final? En este lote que iniciaste, comparado con los otros que ya tienes una secuencia. En este lote fueron 2 toneladas. Contra 3,700 en promedio. Hubo partes no bien definidas todavía, pero que sí estaban arriba de 4. Para poder obtener un promedio en 90 hectáreas de 3,700
que hay partes de 4 arriba de 4. O sea, la base de riego por porciones es que al inicio de la regadera, en este caso de la tubería, de la compuerta, o sea, la pendiente de absorción del suelo, de infiltración del suelo, o sea, sea más uniforme, ¿verdad? Porque si normal, o sea, como lo hacemos normalmente, vamos a suponer que este es el surco, como lo hacemos normalmente, la infiltración aquí se hace bastante para cuando sale allá. Entonces, con estas pulsaciones, lo que se busca es que el humedecimiento en el subsuelo sea muy importante. Ese es el principio de los recursos. Y con eso hay un consiguiente ahorro bueno de agua. Yo creo que Piñales tiene razón en que hay mucha literatura. De hecho, pues la revisamos y hay ya programas específicos o que vienen ya en la válvula de intermitencia. Lo que se requiere aquí, bueno, la válvula de intermitencia, que es lo que les mostró al centro Abel, ya explico cómo funciona y lo que nos falta es la práctica. O sea, cada lote tiene que hacer ajustes que se hacen en un año, en 2, en 3, no requiere de tanto, sobre todo si está nivelado el terreno. Cuando nivelado el terreno funciona perfectamente. Entonces aquí lo que importa es que se está aprendiendo rápidamente y que se le va a ver el potencial pronto, sobre todo en ahorro de agua. Estas válvulas se usan sobre todo en zonas donde falta agua para mayor superficie. Ahí es donde se recomiendan principalmente. Si falta agua, que podría ser el caso pronto aquí, si realmente regaran 10, 15 mil hectáreas al año, va a hacer falta agua. Ahorita no falta porque tienen siembras de 2.000 hectáreas, 3.000 hectáreas, 5.000 hectáreas. Pero si las condiciones económicas y tecnológicas lo permitieran, pues todo el mundo quisiera tener sus siembras. Y eso va a incrementar la superficie del distrito. Al aumentar la superficie del distrito va a faltar agua. Entonces, esto es un futuro que nos va a permitir regar más superficie e inclusive pudieran regar, qué sé yo, 3 cultivos en 2 años. Claro, si lo permitiera el funcionamiento del distrito. Aquí lo que les falta es productividad al año. Con un solo cultivo al año no sacan economía ni para ustedes mismos, ¿verdad? Entonces requiere tener ahorros de agua para sembrar más cultivos en un periodo de tiempo, y esto es lo que puede permitir la válvula de intermitencia. Además de otras ventajas que Abel ya las está detectando, e insisto, la teoría se conoce. Vino un experto en el manejo de esta válvula, nos explicó cómo funciona, y ahora lo que corresponde es aprender haciendo. Una cosa es saber cómo en teoría y otra cosa es hacerlo. Ahí es donde se requiere la práctica, y para eso sirven estas parcelas. La investigación detallada de cuándo regar y cada cuántos días, y eso ya pasó de moda. Ahora hay que aprender en el mismo lote. Hay que hacerlo ahí, y ahí vamos a aprender. Contamos además con estaciones climatológicas que pueden permitir predecir las necesidades del cultivo para determinado tiempo, y eso nos puede ayudar a tomar decisiones de cuándo regar. Y va a ser más fácil, porque bueno, pues le abres a un hidrante y ahí está el agua. Es cuestión del manejo del distrito. La mayor parte de los números o que ya se tienen, tablas y lo que quieras sobre el manejo de las multicompuertas o de las válvulas de cursos, casi la mayoría se lleva a cabo en terrenos, pues ahora sí que con óptima nivelación o óptima pendiente. Entonces, lo que decían los ingenieros es correcto. Hay que adaptar
esos números, esa información que ya se tiene, a nuestros suelos y a nuestro terreno, con las pendientes que tenemos, con los tipos de suelo. Es muy diferente. Entonces, son una base que nos ayuda a hacer las cosas lo mejor posible, más rápido. ¿Qué pendiente de los otros tienen ahí? Este debe tener, híjole, no lo traigo el dato ahorita, debe tener aquí como unos, ¿cuáles? En los 400 metros, son como 400 metros. Oye, El 1%. si el año pasado le dieron 6 riegos, 1%. ¿por qué ahora no le diste 6 riegos a ese lote? A lo mejor la diferencia en rendimiento se debió a la falta de los riegos. Este lote sí tiene 6. Es que ahorita comentaste que eran 5. Estoy manejando la plática de la soya, las entregué de los resultados que van a ver ahorita del costo de cultivo sobre los lotes que ya tienen 4 años, que son regados con sifón, en este caso, aquí dimos 6 por el mismo detalle ese de la migración y el tipo de suelo. Los otros lotes son suelos más arcillosos, estos son suelos más arenosos. Estos están aquí en el módulo 4, aquí en la 4. Tú los viste, son los que tienen más arena. Entonces, esa es la causa que se le dio 6 riegos. Pero aún así, la velocidad de riego, en estos surcos no tuvimos tantos problemas. Donde tuvimos más problemas es en este lado, que la distancia de riego de aquí al final es más corta y tiene más pendiente. Ahí tenía 50 centímetros. Aquí tenía 50 centímetros y no son 100 años. Entonces es mucho. Con suelos arenosos, el agua llegaba muy rápido. Teníamos que estar cerrando con puertas a la mitad o menos de la mitad para aumentar el número de surcos, reduciendo la apertura de las puertas. Y este sistema te puede dar 100 de 8 metros, porque por riego lo más probable es que la lámina sea menor a como normalmente lo está haciendo. Y supongo que ese sistema tiene para medir el volumen, ¿no? Sí, por supuesto tiene un medidor de flujo. O sea, el comentario va a entender que dentro del plan de riegos que hacemos cada año, bueno, el año pasado, ya con agua, quería medirnos, comparábamos el agua por volumen. Situación que no podemos realizarla ni en este ciclo que viene ni en el siguiente, ¿no? Pero con agua va enfocado a que tengamos los riegos por volumen. De hecho, no es comparable 6 riegos con esto que 6 riegos con sifones o como lo están haciendo normalmente. Usan mucho más agua de la manera como lo están haciendo actualmente. Y el futuro es medir el volumen. Ahora sí cabe mencionar que este tipo de riego funciona, o para que funcione necesita tener una cierta carga. Donde el agua va en canal abierto y el canal no tiene suficiente altura con respecto al norte, no funciona. En los canales que ya están entubados, ahí no tiene ningún problema. Entonces, hay muchas áreas que ya tienen canales entubados que ahí va a trabajar esto perfectamente. Porque a pesar de que es un riego, se puede decir, de agua rodada, necesita una cierta carga para que funcione adecuadamente. Si no hay carga, no se funciona. Y la otra cuestión muy importante que tenemos que valorar es que se está iniciando este proyecto, es para beneficio de los agricultores. Como estamos viendo las novedades y cuántas cosas, pero una parte es que necesitamos nivelación del terreno y necesitamos la carga. El sistema que nosotros lo vimos, por ejemplo, en Bravo, nosotros no tenemos carga. Yo le decía para hacer este sistema necesitamos poner un motor para dar carga. Pero al final de cuentas, este sistema sí nos va a dar mucho economía en agua. Es increíble la cantidad que gastamos con megas a esto. Aunque ahorita estamos diciendo que no hay que no, pero sí vemos la evolución
distribución de flujo de agua. Y al final de cuentas, vamos a caer todo, menos flujo de agua y de mayor velocidad. Pero también incluye principalmente la nivelación. La nivelación nos va a ser muy indispensable para darle la carga se construyen unas piletas, ¿verdad? Se construyen unas piletas y con eso se le da la carga a estos tipos de sistemas. ¿Con piletas? Sí, son unas piletas. Entonces unas piletas y de ahí se conecta la tubería. Es muy difícil porque la pileta no te va a dar tanta presión y aquí se necesita mucha presión. La cantidad de compuestos que tenemos es mucha. Entonces la pileta te puede dar mucha presión pero no te da avance. El distrito ya nos dio las cargas que tiene cada cuando tienen tubería. Normalmente andan de 9 metros, 10 metros, más que suficiente para que funcione. Más que suficiente. Directamente. Aquí se conectó directamente a la toma de granja. Nos conectamos, claro, es tubería de 12. Usamos tubería de 12 porque ustedes están acostumbrados a usar un chingo de agua. No se requiere. Pero pues, para un lote de 15 hectáreas, agarrar 100 litros por segundo, 120 litros por segundo, pues, bueno, se requiere tubería de 12. ¿Verdad? No fuera necesario si hubiera nivelación y con menos agua, se requiere normalmente 1 litro por segundo por hectárea, normalmente. Pero en este caso hicimos el diseño con tubería de 12 enterrada que te permite manejar más de 100 litros por segundo sin pérdida de carga. Nosotros quisimos asegurarnos de no tener pérdidas de carga por cuestiones de fricción en la tubería y por eso es que está trabajando así, pero perfectamente trabaja perfectamente tomando de la toma de granja con un hidrante. Bueno, nos pudimos meter hasta arriba de 150 litros. Y la tubería de arriba, la de riego, que es esta es de 10 pulgadas. Si mal no recuerdo, que los trabajos que hizo el doctor Marco y después los mundos tenían riegos con Polypipe. Precisamente fueron con Polypipe. Eran Polypipe de 18-20 pulgadas. En esos casos requieren menos carga. Eso sí te permite regar. Es más lógicamente, con un tanque de 200 litros haces la toma y lo amarras ahí, con un mule o un mecánico fuerte, funciona. Necesitas menos carga que la multicompuerta de Pérez. Sí, era Tienes más gasto, o sea, compensas el gasto, mayor gasto, menos carga. Sí, y aquí la idea fue de usar mucha capacidad de cuidadas en la tubería para ver los problemas que vamos a tener, porque es experimental lo que estamos haciendo. Entonces la idea es ir reduciendo y al momento de reducimos costos de material para ubicar en nuestras parcelas. Entonces la idea fue de que tener sobrado todo para ir sacando las medias y disminuyendo. Pero lo inicial es muy fabuloso porque ya se dio desde el principio, ya se trabajó. Y ahora estamos sacando por menores de cosas, pero es una cosa muy buena y muy mucho valor y mucha economía. Esto nos facilita mucho poder hacer también un riego en el agua, un riego ahí con meter ya sea un venturi o una bomba al inicio o incluso por secciones. Puedes poner uno aquí en un lado o aquí en el T y en la otra sección otro. Puedes hacer varios tratamientos de fertilización si quieres, o lo pones en el inicio. Con Fernando Morales lo hicimos una vez que pusimos un vento y ahí se estaba fertilizando. Se programa la dosis por las compuertas que vas a abrir. Sí, según el tiempo de avance de la superficie. A ver, ¿por qué no nos comentas rápido qué opinan tus regadores? ¿Cómo se comporta? Pues al principio no lo querían, pero ya después lo buscaban. Menos chamba. Pues sí, ya nomás, oye, regresa oye, ahora aquí quedó seco y abre un poquito más de izquierda y mira, aquí te chequen. No es una de las ventajas que duermen más. Bueno,
Esta es una cosa tremenda, o sea, el riego estaban encantados. Uno solo puede regar, no tiene ningún problema. Por lo tanto, nomás la corriente que tenía que cubrir con mucho. Hacía hasta Samsung, estaba bien difícil para levantar la humedad al quitar la mata. Iba como tanto hacia abajo de donde la corriente que tenía. Por eso le digo qué tanto la corriente que tenías. Porque ya al final se cuelga, al final de los ductos, y ahí tienes un canal lateral entubado, donde no vas a perder nada de agua. Y lo conectas con la tubería principal y luego con el línea también. Entonces ahí va a salir la presión y la calidad que tiene ahí el otro. Pero ahí es lo mejor, pues abrir las compuertas. Abrir más compuertos, pero definitivamente que necesitamos hacer una migración del terreno. Es la base. Pero sí, los regadores, como le digo al principio, como todo, no se llama, no quería mucho, es como cuando comenzamos a regar con sifones, no quería. Ahora les es más fácil regar con sifones que con ella. Duermen más, Esto es el arrope, esto es muy valioso porque al momento de que estás arropando la humedad, de la misma manera estás eliminando toda la maleza, ¿verdad? Y esto nos va a evitar, hacer buen control de la maleza, nos va a evitar que nos podamos ahorrar dinero después en la no aplicación de herbicidas. Los herbicidas, para el caso de soya, pues son caros. Sabemos que son selectivos, entonces si tuviéramos solo yo no es tan caro. Pero si te vas a ver en maleza de hoja ancha, ahí sí es un poquito más caro. No sé cómo andan los costos actuales, pero deben andar en unos 1.500 pesos de producto por hectárea. Siembra. Riego, dijimos que en este ciclo se dieron 5 riegos, ¿verdad? Espaciados según la necesidad que uno tiene de avance de cultivo. Y al mismo tiempo, en cuestión de plagas y enfermedades, pues ahorita no es un cultivo relativamente nuevo en la región, no hemos tenido problemas de enfermedades y de plagas. De repente se ven manchones secos, muy chicos, salteados, pero nos hemos dado cuenta que es más que todo provocado por el mal riego. Donde no regamos adecuadamente o le faltó humedad, es donde se presenta más eso. Porque lo hemos comprobado con ciclos anteriores, donde un año antes no se regó adecuadamente y este año sí se regó mejor, ya no hubo ese problema de una posible enfermedad. A lo mejor sí es una enfermedad, pero es provocada por la escasez de humedad, por el mal riego. No es condición tejana, porque estos cultivos son susceptibles a condición tejana. No debe centrarse arriba de 8 de pH. Aquí estamos casi en el límite, estamos en 7 y medio. Entonces, por eso es la cantidad tan fuerte de clorosis que tenemos. Ahorita más adelante está una imagen donde viene los porcentajes de absorción de cada elemento de acuerdo al pH del suelo. Ahorita esto es la no existencia de plagas y enfermedades, es una ventaja porque no vamos a generar gastos. Hay otras regiones donde tienen que estar aplicando, sobre todo para chinche, que es ya un problema fuerte, y la roya asiática, que el producto para la aplicación de la roya pues es caro. Entonces aquí no hay, tenemos esa ventaja. En Tamaulipas ya lo tienen, ya han hecho aplicaciones para la roya asiática. Entonces hay que aprovechar esta ventaja, que prácticamente es un cultivo sano todavía, porque no tiene pocos años de establecimiento. Ahorita lo que comentaban de la posibilidad, la posibilidad de una rotación de cultivos, sí es necesaria. Yo lo veo ya necesario después de 4 años de estar sembrando soya. Aquí lo lógico sería sembrar maíz. Sin embargo, todavía no me convenzo por los precios. No sé con el nuevo gobierno cómo vayan a venir. Si hay cambios de precios, si se reducen los costos, o
pues ya sería factible sembrar maíz y estar obteniendo las mismas utilidades que la soya. Por el momento yo creo que seguimos con soya. Aquí está el establecimiento, es una planta sana. No, si se fijan, no hay daños foliares de enfermedades ni de gusanos. Hay muy poca incidencia de plagas, casi no. Hay algo de diabrótica, gusanos no se ven, chinches son significativas, no significativas, no hay necesidad de aplicación. El principal problema es la maleza. Y la maleza es indispensable poderla controlar en las primeras etapas, cuando está pequeña. Y lo que sí comprobé es que generalmente se nos dice, tú mantén el cultivo limpio los primeros 45 a 50 días y ya te olvidas. No es cierto. Porque sí te ayuda bastante eso, claro que sí. Pero después de eso, que vienen otras generaciones de maleza y ya la soya ya está más alta. De cualquier manera, a pesar de que hay mucha sombra, la maleza se puede atacar y puede prosperar si no la controlas adecuadamente. Entonces, para eso lo que hemos hecho el año pasado, que tuvimos que hacerlo, fue poner unas extensiones que todavía nos permitían el cultivo general. Poner unas extensiones de tal manera que el producto lo aplicáramos abajo y no se quedara en las hojas. Porque si lo aplicas con una persona normal así, pues no le va a llegar la maleza que está abajo. Entonces, la maleza, si no la controlas en las primeras etapas y la quieres controlar después con los mismos productos, no te va a dar resultado. Se va medio a chicharrar, le cae el agua, pero no la vas a matar. Esa se va a venir otra vez. Aquí en este lote tenemos mucha incidencia de pepino. Y en los herbicidas, lo hemos visto, pasa el herbicida, pasa por la aplicación, le seca el área donde cayó, pero el resto sigue creciendo. Entonces, sí es de suma importancia que lo controles cuando está chico. Esta es la carga que presentamos ahora en este ciclo. Ya aquí, como ven, pues ya hay mucha defoliación. Tiene una carga aceptable. Que este año lo que sí vimos, a pesar de que se aplicó boro, fue una mayor cantidad de flor caída. Siempre en la soya hay un cierto porcentaje de flor que se cae, que no es normal, por lo que hacía la planta, ¿verdad? Con el boro se trata de mejorar ese amarre de flor, pero este año creo yo que fue por el intenso calor, hubo más caída de flor. Nos hemos encontrado plantas con más de 300 vainas, o sea que la estructura de la planta aguanta una carga fuerte. Aquí teníamos alrededor de 120 vainas creo por planta. Entonces, si pudiéramos aumentar a 200 o 300, hablar de 300 vainas ya estás hablando de muchas toneladas. ¿Cuántos granitos por vaina? Hay de 1 hasta 4, la mayoría son de 2 o 3. Pero ahí nos hemos encontrado vainas de 4. Este año casi no hubo vainas de 1. ¿No te has fijado la relación que hay cuando tienes 300 vainas, el número de granos por vaina? O sea, eso es un dato importante, nomás checar. Si tienes 300 vainas, a lo mejor nomás tienes un granito. No. Si tienes 5, o sea, no, es un decir. Sí. Pero si tienes 100 vainas o 150 vainas, a lo mejor hay 4 granos. Para checar ahí ese dato muy sencillo. En esas plantas, no lo notamos, pero en esas plantas, si mal no recuerdo, se mantenían los porcentajes de vainas de 1, de 2 y de 3. De 4 no había en las de 300, pero sí había de 3 y de 2, la mayoría. Incluye más el densidad de población. Sí. La densidad de población te mantiene 2, 3. Si dejas una planta helada, tienes 300 vainas, pero ¿para qué quieres una planta helada? Aquí, con la densidad de población que usamos, densidad de siembra de 30 a 31 gramos, logramos un establecimiento de alrededor de unos 25, se me hace que este año. El año pasado, con la misma densidad, se nos establecieron 27. Lo que sí también hemos visto, que la alta densidad o mayor densidad nos ayuda al control de maleza y nos ayuda a la no afectación o menos afectación de la clorosis. No lo sé a qué se deba, a lo mejor el ingeniero tiene más razón de eso.
Bueno, la hipótesis es de que la raíz secreta sustancias que hacen más asimilable el fierro, pero para que eso se dé se necesita algo de tiempo, entonces es más susceptible cuando está chiquita, hay poca raíz, no hay tanta producción de ácidos en la raíz y por eso es difícil de asimilar el fierro. En cuanto crece, los exudados de la raíz hacen asimilar el fierro y ya la planta se va sola. Pero por ahí hay una hipótesis y yo creo que está muy cercana de la realidad porque hay mediciones sobre eso. A lo mejor Oscar nos va a decir algo de eso, ¿no? Pero probablemente sí. El ácido carboxílico. Pero sí es muy palpable en las áreas donde de repente los fallaba la tierra por alguna causa o en el cultivo las topaste o algo. En ese tramo había mucha más maleza, sobre todo sacate de agua. Pues una buena densidad de siembra o una buena distribución de semilla te ayuda bastante a tener más líneas. Esto de aquí abajo es algo que necesitamos evitar y pues todavía a pesar de las aplicaciones de materia orgánica y que hemos tratado de no golpear tanto el suelo, se nos sigue presentando el agrietamiento. Yo creo que por la condición de tipo de suelo más es difícil evitarla completamente, pero tenemos que llegar al punto de que sea lo mínimo posible. Esta lámina la puse yo aquí porque es importante para tomar la decisión del último riego. Se nos dice que cuando la planta está en R6 o R6.5, más o menos aquí, y teniendo el suelo suficiente humedad, que un suelo húmedo completamente, puedes ya decir que ya no vas a regar con eso tienes suficiente para llegar a este punto de cosecha. La planta, también el ragazza, ellos buscan esta humedad, 13. ¿Sí? Después de 13 para arriba, ellos te castigan hasta 16. Entonces nosotros hemos estado trillando incluso hasta con 15 y 16, y en la maniobra llega la planta con 13 o con 12. Entonces eso nos permite poder trillar con un poco más de humedad, pero hay algo de pérdida en el campo con la máquina, con trillar con esa humedad. Hay que compensar o hay que analizar qué te es mejor. Si te esperas a que se seque más, pues te va a llegar con un 8 de humedad y todos esos kilos los vas a perder como quieras. Entonces es mejor sembrar, trillar con humedad. Y además te expondrías a la esencia, ¿no? Sí. Bueno, si la deja avanzar más, entre más avance para acá, más probabilidades de que se desgane. Aquí en estas etapas, por decir, aquí todavía es muy alta, el 30%, pero debes trillar aquí cuando todavía tienes, no sé, un 15, 16 de humedad. Con el 16, con las maniobras, llegas al 14, tienes cualquier castigo mínimo. Sí. Nosotros lo hicimos en el año 2014. Trillamos con humedades del 15 y medio y se trilló perfectamente bien y cumplió con las normas de la casa. Y hace menos grano por la diferencia, ¿no? En ese año no aplicamos desecante, fue la trilla directa. Ese punto del desecante, en el caso de esta variedad que ahorita la mencionamos, ahorita vamos a mencionar, que es la variedad Bernal, que es la que mejor resultados ha dado aquí. Tiene una madurez muy dispareja, tiene muy poca hoja sedefolia. Entonces andas cosechando o ya tienes punto de cosecha por aquí, todavía tienes hojas verdes. Por eso este año ya pudimos aplicar de mejor manera el desecante. Y sí nos dimos cuenta que, por decir, con la cantidad o volumen de grano que nosotros entregamos a Ragazza, fueron arriba de 300 toneladas, nos descontaron 998 kilos de impurezas, de granos dañados, y hubo otros productores en otra parte que entregaron 150 toneladas y que les descontaron hasta 3 toneladas por granos dañados, por impurezas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué fue la diferencia de la aplicación del desecante?
Lo único que hay que cuidar es el momento de aplicación del desecante, que no lo apliques mucho en esta etapa. Tienes que encontrar el punto correcto cuando estás por acá para poder defoliar completamente la planta. Incluso no se cae, pero queda la hoja seca. Entonces la máquina trilla de mejor manera y sale el grano muy limpio y muy bonito. Esta es una lámina donde se ven las diferentes etapas del crecimiento. Aquí decíamos que está lo que se mencionaba ahorita, CB6 un poquito más hacia acá. Aquí, en esta etapa ya puedes considerar que puedes ya decir que la planta ya no necesita riego, siempre y cuando el suelo tenga suficiente humedad y te va a llegar sin problemas a la madurez. La madurez fisiológica que no vas a correr riesgo de que se te va a chupar el grano. Si no le das agua suficiente, te va a dar un grano muy chico y chupado. Bueno, yo creo que fue un punto importante, no pensaba en la otra lámina, pero qué bueno que puso esta. La clave es cuándo le aplicas el agua, en qué etapa en el cultivo. Y creo que ese ha sido el gran problema de los bajos rendimientos con el resto de los productores, y lo mejor que se junta con los trigos, ¿no? Ahora estamos platicando. Puedes tener productores que están levantando 2 toneladas de trigo, 1,5 con riego, pero creo que les falta agua en un momento corto, y combinado con altas temperaturas, pues el grano pues va a perder esta humedad y se va a chupar, ¿no? Sucede igual que en la soya. En su tiempo, cuando andaba yo por aquí más metido, me tocó visitar muchas parcelas de soya y las comparaba con algunas que tú tienes por ahí, pues la diferencia enorme, ¿no? Y la forma en que regaba también, los manejos, una serie de cosas. Entonces, eso explica los rendimientos bajos en el resto de casi todos los productores. Creo que la clave es esa, ¿no? Tratar de buscar el momento oportuno de cuándo regar, saber la tecnología del cultivo. Lo que estábamos buscando nosotros aquí, pero lo que cuidábamos era que no esperar que el suelo estuviera seco, no esperar que el suelo nos pidiera agua. Cuando tú vieras que la humedad ya está un poquito así abajo, porque todo fue a mano, no tenemos tensiones, no tenemos medidores, está cuidando ese punto. Si te esperas a que el suelo esté completamente seco para cuando empieces a regar, y cuando saques, termines de regar tu lote, invariablemente hay partes del lote que te va a afectar por falta de agua. Entonces hay que aplicar el agua o iniciar la aplicación de agua antes de que lo necesites. ¿Para qué? Para buscar que es imposible de lograr nada completamente, tratar de lograr el humedecimiento más uniforme, más parejo, que no haya tanta variación, tantos picos de mucha humedad, poca humedad, mucha humedad, poca humedad, tratar de que sea algo más, una línea más recta. Aquí está la aplicación del desecante. En esta parte, aquí no le aplicamos porque enseguida había cultivo y optamos por mejor dejar de aplicar un poco más hacia adentro. Pero vean la diferencia. Así es como hubiéramos trillado todo el lote si no hubiéramos aplicado el herbicida del desecante. Y aquí está todo seco. Entonces se hace una trilla muy eficiente. Ahorita, como mencioné, las pérdidas por impurezas o granos dañados fue mínimo. ¿Usaron el tractor para aplicar el herbicida? Sí, lo aplicamos, metimos el tractor por el bordo, el aguilón para cada lado, se le dio una extensión extra. Aún así, no hubo pedazos que no alcanzaron. Entonces, lo que hicimos en algunas partes fue que se trilló, por decir, aquí ya está trillado, y si aquí estaba todavía verde, se le aplicó y se comenzó a trillar en el resto del lote mientras aquí avanzaba un poco el... ¿Y dejaron ciertos bordos en toda la parcela? Sí. ¿Provisionales así? No, estos bordos los dejamos para el control del riego y no los hemos sembrado porque tenemos problemas todavía de maleza. Entonces, si yo lo siembro de soya, va a ser muy difícil que yo lo pueda cosechar por la condición de que la soya, las vainas crecen muy pegadas al suelo. Si le pongo maíz, voy a interferir con la aplicación de un futuro herbicida que pueda necesitar. Entonces optamos por no
no sembrar los bonos. A lo mejor estamos desperdiciando terreno, ¿cierto? Pero son indispensables para el control del agua. Pero no se puede meter el tractor, ¿no? Porque vas a tumbar todo, a pisar todo el... No hace falta un equipo adecuado, ¿verdad? Pero metemos el tractor por aquí, libra bien. Hay de repente un poco de daño en los surcos laterales, pero mínimo. Pues metemos el tractor, por el aguilón podemos cubrir hasta 12 surcos hacia cada lado. Entonces las megas, algunas las teníamos de 40 surcos, entonces nos quedaba un poco verde. Una extensión de tierra 28 surcos. 28 surcos, sí. Entonces ya queda muy poco. Por eso fue que se pudo hacer una mejor aplicación. Si tuviéramos una araña o una persona propulsada, pues sin problema, ¿verdad? Con la avioneta. Con la avioneta también, nada más que como son desecantes y hay cultivos aledaños, es algo difícil. No hay ciertas montes. Aquí está bien el resultado, los residuos totalmente secos. Y bueno, no se aprecia, pero las vainas están casi completamente, o la planta está casi completamente seca. Y cuando trillas con algo de hoja verde, tienes mucho problema porque las cribas de la trilladora se tapan. Tienes que estar limpiando cada cierto tiempo. Aparte, entre las hojas se va mucho grano de agua. Este año, si alguien ha pasado por ahí, hay nacencia. Ahorita ya se secó por el herbicida que aplicamos, pero hay nacencia de soya mosquera, que eso no significa que como quiera estamos tirando, ¿verdad? Una parte se tiró con el papalote, al momento se está trillando, y otro se va por atrás, y aparte a lo mejor una que otra vaina de las primeras que nacen acá, que se alcanzó a abrir. Pero, y no lo alcanzamos a hacer, íbamos a hacer, medir cuántas plantas por metro tenemos para tratar de saber cuántos kilos de soya estamos pegando de acuerdo a la nacencia. Pero no, ya aplicamos el herbicida y ya no hicimos el control. Esto es un paquete tecnológico de lo que se hizo este ciclo pasado. Originalmente yo lo hice para soya. Después, por eso hay unas cosas que a lo mejor no concuerdan aquí con esto. Después nada más le agregué una columna de trigo y una de maíz. Entonces aquí están los trabajos, más o menos en la fecha que se hicieron. El multiarado, un paso, es igual. Los rastras es igual. El surqueo y la aplicación de linaza, pues es igual, sería para los tres cultivos si estuviera hecho igual, ¿no? El agua, 566, que es el ciclo pasado. En el caso del riego, 5 riegos para soya, 4 para trigo y 5 para maíz. Un arrope que en el trigo no existe, siembra y fertilización y la aplicación del lixiviado con el LDHA, 700, le pusimos el mismo costo. Aquí mismo se aplicó una tonelada de linaza, es igual, ¿no? 1750. ¿Ya cuánto el flete? Bueno, es que está incluyendo manejando precios libres 1 y 2. Le puse 1 y 2 porque al principio nos agarramos este precio y después estaba bajando y agarramos este precio. Esto fue debido a que la validación de acerca estaba muy baja. Entonces a nosotros nos pusieron, vamos a cerrar en 2 toneladas, 1 tonelada 870 kilos validadas, de tal manera que dentro del contrato yo nada más pude meter 1 tonelada 870 kilos por hectárea. El resto está fuera de contrato. ¿Qué quiere decir? Que tengo yo una cantidad que se me pagó a 7,300, que va a ser beneficiosa o beneficiada a 8,400, y el resto va a estar libre. Y se fue en 2 partes. Se cerró un contrato junto con otros productores y se pagó a 6,600, y se me quedaron como 25 toneladas afuera que las pudimos acomodar en otro contrato, pero la soya bajó a 6,400. Y
Esto es la importancia de tener agricultura por contrato y de que ACETRA nos eleve las variaciones por hectárea para poder llegar a este precio. Ahora, el precio del contrato 7.311 por 3 toneladas 700. Lo tomé todo así porque este fue mínimo y no estoy tomando en cuenta los 3.400. Me está dando igual a 27.050 menos el costo del cultivo. Hay una utilidad de 10.869. Cierra las 10.000, quítale los 800 del costo de la aplicación del insecante. En el caso de trigo, tenemos el precio objetivo 4.056 para trigo cristalino, que fue lo que manejamos el año 5, y el precio de contrato 4.024. Vamos a manejarlo con el precio objetivo 4.556. El precio de contrato 4.024 por 5 toneladas 20.120 menos los 15 del costo te da 4.254 pesos de utilidad. Y en el caso del precio objetivo tienes una utilidad de 6.900 contra 10. En el caso de maíz, el precio objetivo 3.960, el precio libre 3.700 y le puse el precio local como algunos productores vendieron aquí a 4.000 pesos. Entonces el precio local de 4.000 por 6 toneladas por hectárea menos el costo te da una utilidad de 5.000 pesos. Entonces aquí está demostrado que el sembrar soya y hacerlo bien se reditúa mucho más que sembrar maíz y trigo. Es por eso que yo sigo apostándole a la soya. Nada más, pues hay que cuidar los detalles que comentamos ahorita, la clorosis, la maleza, el riego, pero de qué es, pues mire, es el doble. Entonces yo creo que es y sigue siendo una buena opción. Estos son costos que pueden variar para cada productor. Estos son trabajos que nosotros hicimos. A lo mejor ustedes pueden llegar a ser menos. No está considerado herbicida en el caso de la soya porque no se aplicó. Pero si a este costo le quitas la aplicación de un herbicida que pudiera llegar a 2.000 pesos, pues todavía estás en 8. No sé si tienen alguna duda. Ni hice ni idea. Al precio del sorgo. El precio está bien abajo y aparte hubo muchos problemas con una mayoría. Hay productores que hicieron hasta 2 aplicaciones, pero no pudieron controlar. Aparte con el precio, pues se va muy abajo. Y el costo de producción de sorgo y maíz es muy similar. Un poco más, a lo mejor el costo del sorgo vendría siendo como el trigo, porque la semilla es un poco más barata. Pudiera quedar aquí, no acá, porque la semilla es más barata, pero la cantidad de fertilizante que necesito es la misma. Nosotros estamos por aquí, fíjense el fierro cómo está. Por eso es que hay mucha deficiencia de cloro. Y todos estos detalles son láminas y información que se tienen de hace muchos años, pero muchas veces en la inercia de las prisas, de la siembra y del trabajo, no las consideramos. Y eso nos hace veces que no tengamos los resultados más adecuados. Pues si ya sabemos que tenemos un pH alto, sabemos que la aplicación de materia orgánica nos puede llegar a reducir un poco el pH, a lo mejor cuando menos en el área radicular, como estamos haciendo.